Muy buenas noches. Vamos a seguir analizando la publicación de un artículo muy importante del New York Times que habla sobre el presunto financiamiento del crimen organizado en la campaña de López Obrador en 2018, la reacción del presidente, la publicación del teléfono de la periodista, la reacción del presidente ante las críticas por haber publicado este teléfono, en fin. Hay mucho de qué hablar. Saludo aquí en el estudio a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vía remota está Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Carlos Pérez Ricard, también vía remota. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Leo. Denise, Pablo, ¿cómo están? Bueno, ayer decíamos, Denise, hay muchas cosas, desde luego, muchas cosas, pero yo ayer me quedé de la mesa de ayer muy preocupado con esta cosa y lo dije muy sinceramente, a mí me preocupa y hasta me asusta un presidente que dice que él está por encima de la ley con la autoridad moral y la autoridad política que tiene. Me asusta porque pues esa es la definición de un déspota y puede ser, lo decía yo, se lo decía Violeta ayer, por una nimiedad. Pero así empiezan, con nimiedades, y luego esto va escalando. No me parece que sea una nimiedad, me parece parte de... Lo del teléfono. Una nimiedad el doxear a una periodista, pero más grave es esta actitud del presidente de sentirse por encima de la ley y decirlo abiertamente. No es que presidentes pasados hubieran respetado la ley a pies juntillas, no es el caso, pero a lo largo de este sexenio hemos visto un presidente que desprecia las normas, desprecia los contrapesos, desprecia la Constitución, y su reacción frente al reportaje del New York Times, que lo que tiene de nuevo es que avanza lo que ya habían publicado otros reportajes en el tiempo. Dice, se investigó incluso a autoridades estadounidenses en la elección del 2018 y quizá el involucramiento de sus hijos. El patrón que se repite es este presidente que mata al mensajero. Intenta desacreditar a la periodista e intimidarla, porque doxear, evidenciar el teléfono es algo muy grave. No es un tema menor. Hay una ley de protección de datos personales a sujetos obligados que abarca al presidente. Aunque le hubiera llegado a él el teléfono en el mensaje que ella le envía con la carta, que por cierto el presidente viola una norma no escrita de la relación entre periodistas y las personas a quienes investigan. Ella le manda un cuestionario a Natalie Kitroev dándole la oportunidad de responder a lo que ella va a publicar, y él, en lugar de responder, habla sobre la nota, desacredita la nota sin que haya salido publicada y evidencia el teléfono de la periodista, violando la ley. Y además, en esta actitud de por encima de la ley está mi dignidad. Yo me lo imaginé, incluso lo escribí de esta manera, como un monarca sentado en un palacio que se coloca la corona, el rey de chocolate de las canciones de Cricri, porque decir que él está por encima de cualquier contención es una actitud francamente antidemocrática y además manda un pésimo mensaje, que el jefe del Estado mexicano, el ciudadano presidente, que es quien debería actuar con mayor pulcritud en cuanto a respetar la ley, al violarla él, da el mensaje de que cualquiera la puede violar. Pues no, porque él lo que dice es que es su autoridad moral y que él la puede violar. Pero hemos venido de un sexenio de violación constante de las normas. Y esa actitud de desprecio, pues veamos las encuestas. Los mexicanos con mucha frecuencia dicen, violo la ley si es que el imperativo de la justicia. O sea, eso forma parte de un patrón cultural, refleja la debilidad de las instituciones, la cultura de la ilegalidad, y es muy preocupante. Pero además hay otro efecto, que es el intimidar a una periodista.
Sí. Y esto, reitero, es un patrón. Ella se ve obligada a cambiar su teléfono. Y hay personas ahí que dicen, bueno, lo del New York Times era solo un chisme, no era importante, o el teléfono de la periodista ya era público. Es muy distinto que desde la plataforma más importante, más poderosa del país, se publique el teléfono de la periodista y además luego el sistema de radiodifusión público presenta la foto de Natalie Kittroef y no es solo la presentación del teléfono y de la imagen de ella, es todo el mensaje de desacreditación. Bueno, y cuando la reportera de Univisión le cuestiona sobre eso, sí dice algo también muy preocupante. Lo volvería a hacer. No, yo creo, bájenle una rayita a su prepotencia. A su prepotencia. O sea, y claro, los defensores del presidente dicen, los periodistas se merecen este grado de amedrentamiento. Los periodistas no son intocables. A ver, al periodismo lo juzgan sus lectores. Lo juzgan los propios medios en los que presenta sus reportajes. No esta actitud desde una persona que tiene mucho más poder, que es el presidente, y que echa a andar todo el aparato del Estado, además de todos los trolls, todos los bots, y que ha llevado a... Yo sé que Carlos va a estar en desacuerdo, pero ha producido un aumento en las agresiones a periodistas. El presidente está dando licencia para agredir. Esto lo acaba de documentar Artículo 19 en su informe ayer sobre cómo ha aumentado la agresión a periodistas, porque el presidente ya da licencia para agredir. A ver, pues ya te involucraron en esta discusión, Carlos, y luego vamos con Pablo. Carlos. Hola, los saludo y lamento no poder estar hoy con ustedes. A ver, para empezar el debate, la respuesta del presidente no me gustó, no me parece que haya sido responsable y tampoco considero que sea correcto que alguien, quien sea, el presidente o quien sea, se piense por encima de la ley. Aunque creo que una discusión que tenemos que tener en el futuro es la diferencia entre legitimidad y legalidad. Ojalá la tengamos más tarde. Pero Denise siempre me acusa, quizás con razón, de ser alguien que ve el árbol y no ve el bosque. Y aquí yo creo que Denise está viendo el árbol y no el bosque. Y creo que el bosque, o la pregunta central que deberíamos estar haciéndonos, gira en torno al objetivo de las filtraciones con base en las cuales están escritos los artículos en cuestión. A estas alturas queda claro que ni las filtraciones que dieron pie a las publicaciones de ProPublica, Inside Crime y Deutsche Welle, ni las que dieron pie al artículo del New York Times vienen de un alma caritativa preocupada por combatir el tráfico de drogas en México. No, queda poco espacio para la duda de que se trata de la DEA o de agentes de la DEA que buscan influir en dos espacios distintos, y en esto quiero centrar mi intervención. Uno, en las elecciones presidenciales en México, y dos, en el ambiente electoral en los Estados Unidos. Y te pido que me dejes explorar brevemente ambas ideas. Sobre la elección presidencial en México, considero que estamos ante la intención de la agente antinarcóticos, me refiero ante la DEA, de descarrilar la casi segura victoria de Morena en las elecciones en junio. Que la filtración ocurra exactamente 100 días antes de la elección presidencial no es casualidad, es una manifestación casi explícita. Y si me permites brevemente la autopromoción, Leo, escribí un libro hace un año, justamente en el que narro cómo a lo largo de un siglo la DEA y sus agencias predecesoras han hecho política en México y cómo utilizan precisamente las elecciones como una ventana de oportunidad para avanzar sus intereses. Poca gente lo sabe, pero en el 92, en el 93, intentaron enturbiar la negociación del Tratado de Libre Comercio y en 1988 descarrilar la elección presidencial. Y no es una cuestión mexicana, es una cuestión regional. Y hay precedentes. En Colombia, la DEA filtró cassettes que vinculaban al cártel de Cali con un candidato presidencial, me refiero a Ernesto Samper, en 1994. Es la forma en la que la DEA opera ante elecciones presidenciales cuando están en desacuerdo con un gobierno puntual. Pero ese es un espacio en el que intentan intervenir. El segundo me parece más importante y en el que creo que no hemos puesto tanta atención. Leo las filtraciones de la DEA como un mensaje de la agencia a tomadores de decisiones en los Estados Unidos. Creo que la DEA en más de un sentido está, uno, justificando su fracaso
por haber sido incapaz de detener la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Y 2, pugnando ante los congresistas republicanos por una política exterior más fuerte, más radical contra México, en un ambiente fuertemente radicalizado, en el que desde distintas esferas de poder, particularmente desde el Congreso de los Estados Unidos, se habla de intervención directa en territorio mexicano por parte de fuerzas especiales de ese país para supuestamente combatir a los cárteles de droga. Muy bien. Concluyo. Hasta ahora la crítica se ha centrado en subrayar las motivaciones de la DEA por intervenir en las elecciones en México. Lo que propongo es que a esta crítica hay que agregarle lo que yo llamaría una dimensión transnacional y entender cómo la agencia funciona en torno a un marco más amplio de la política exterior de Estados Unidos. En otras palabras, quizás haya que leer las filtraciones de enero y las de ahora en clave elecciones de noviembre en Estados Unidos, donde hay genuina incertidumbre, y menos en clave las elecciones de junio en México. Muy bien, Pablo Magluf. Bueno, Leo, yo veo 2 etapas. En la primera, mira, francamente, a mi juicio sí creo que se equivoca ligeramente el New York Times, periodísticamente. Consultar al implicado no es a fuerza, no es ningún debido proceso ni marcado en la ley, ni mucho menos. No es un requisito legal. Pero es buen periodismo, ¿no, Pablo? Pues no lo hacen todos, Leo, y no en todas las circunstancias. Es manual de algunos periódicos y de algunos editores de acuerdo a ciertas circunstancias. Se utiliza más cuando son personajes de menor poder. De hecho, por ejemplo, la Agencia de Regulación Independiente de Periódicos en el Reino Unido, IPSO, desaconseja su uso cuando se trata de altos mandatarios, de jefes de Estado, de ministros, de este tipo de personajes de mucho poder, precisamente porque siempre tienen oportunidad de responder. También se desaconseja cuando el tema ya está en la coyuntura, que en este caso lo introdujo ProPublica. Y yo agregaría, no es aconsejable cuando se trata de personajes tramposos o deshonestos, porque precisamente te pueden matar la nota, que es lo que sucedió. Yo digo que lo del New York Times fue en buena fe, es decir, sin duda fue sí, un gesto ético, pero no creo que haya sido periodísticamente oportuno. Entonces, por este error, López Obrador se adelanta y hace, digamos, infla la expectativa y pues quema la nota, ¿no? Yo no le hubiera preguntado nada, francamente. Mejor construyes algo mucho más sólido y sacas el ramalazo cuando sea oportuno. Eso lo hacen los periódicos en todos lados y todo el tiempo, ¿no? El presidente se adelanta, infla la expectativa y pues la nota, que es un poco escueta, débil, inevitablemente genera decepción. Entonces yo creo que hasta ahí, Leo, el presidente tenía más o menos ganado el duelo. Creo que de alguna manera se había adelantado, había generado expectativa y la nota terminó decepcionando. Donde creo que se equivoca groseramente, y coincido absolutamente contigo de que ahí es donde debemos poner el énfasis, donde creo que está la almendra del asunto, es en que pierde la cabeza en un momento de ibris, de desmesura, no solo revelando el número de la periodista, lo cual es un delito, sino diciendo que la ley está por debajo de su autoridad moral y política, lo cual, en efecto, pues es la definición de tiranía, Leo. No me lo saco de la manga. La palabra tirano viene del griego tiranos,
que quiere decir un gobernante que no está restringido por la ley. Y creo que eso es lo más importante de esta situación, porque en efecto, cuando aceptamos ese acuerdo, cuando cruzamos ese umbral, ya estamos ante la disolución de cualquier pacto constitucional. Y ese poder inevitablemente se vuelve irrestricto, sí, y como enseña la historia, se vuelve abusivo y despótico, ¿no? Sí, porque le faltan siete meses al presidente López Obrador. Y a mí, insisto, a mí sí me preocupa y me asusta, porque la historia de México es de presidentes que van perdiendo el poder y que se van sintiendo precisamente así y que pueden hacer muchos abusos, pueden hacerle mucho daño a personas, a instituciones, a empresas en sus arrebatos de hibris, como decía muy bien Pablo, ¿no? Y acá lo está diciendo el presidente, que así se siente, que él está por arriba, por encima de la ley. El presidente se está comportando como se comportaban los presidentes del viejo régimen, como un tlatoani. Y a México le ha ido mal en cada presidencia donde el titular del Ejecutivo es voluntarioso, es caprichoso, toma decisiones en función del enojo o en función de lo que él piensa que es correcto, aunque sea en violación de la ley. Pero quiero responderle algo a Carlos. Suscribo básicamente cada palabra de lo que dijo con respecto a la DEA, sí, pero él está, creo que ingeniosamente, tratando de desviar la atención hacia otro arbolito. O sea, lo que nos atañe aquí es la reacción antidemocrática, autoritaria y peligrosa del presidente. Pero el otro arbolito también es importante. El otro arbolito también es importante. Sí, yo creo que la DEA tiene una agenda. Sí, aquí hay intereses, claro. Yo creo que tiene intereses. Yo creo que el libro de Carlos es un muy buen libro. Discrepo de que quieran descarrilar la elección. No creo que la DEA se sienta a sí misma con el poder suficiente. Pero hay otro elemento aquí. La DEA creo que le está cobrando a Andrés Manuel López Obrador el affair Cienfuegos. Y la DEA le está cobrando a un presidente que siente que no ha colaborado lo suficiente en la guerra contra las drogas. El tema de los opioides, el propio López Obrador lo desestimó. Aquí ha dicho que no se produce fentanilo, etcétera. Y recuerden que es un presidente que ha arropado a Cienfuegos en una... la primera reacción. No, la primera reacción fue sí, cuando salió el reportaje, que lo habían aprendido en Los Ángeles. Primero dijo que se vayan tras cualquier corrupto. Y luego en 24 horas después hubo una negociación bilateral al margen de la DEA. Yo creo que el ejército le dijo, oiga, no. Claro, no pero o sea, la DEA había armado lo que pensaba era un muy buen caso, y tan es así que ya habían creado un gran jurado que solo se hace cuando tiene suficiente evidencia. Y esta negociación bilateral que se da entre el presidente Trump, Marcelo Ebrard, incluso la jueza en Nueva York dice cómo lo van a regresar, y la promesa es que lo juzguen en México. Pero fíjate, ahí hay muy interesante, porque en los 3 artículos pasados y en este del New York Times, lo que se dice es que había investigaciones y se pararon por temas políticos. Exactamente. Y lo de Cienfuegos también se paró por temas políticos. No estamos diciendo que efectivamente eran culpables, pero no, las investigaciones se terminaron por temas de ahí, no molestar al gobierno de México. Y ahí Claudia Sheinbaum ha mentido. Ella sacó un video diciendo, la Casa Blanca dijo que era falso el reportaje, que no había investigación. Bueno, en realidad lo que decían los reportajes es que había indicios de culpabilidad o de cosas incriminatorias, pero que cesaban las investigaciones en cada una de las instancias. Por motivos políticos y diplomáticos. Para no dañar la relación bilateral y porque no querían ser acusados de injerencistas. Sí. Yo supongo, esta es una hipótesis para la cual no tengo comprobación, pero el gobierno de Biden no ha estado contento con el gobierno de López Obrador en muchísimos temas, pero no ha querido expresarse de manera abierta
precisamente porque López Obrador le sirve a Biden en términos de controlar la frontera. Nos hemos vuelto la policía de facto, la patrulla fronteriza de facto. Nuestro poder de leverage con Estados Unidos, tristemente, son la vida de los migrantes, a quienes nadie les presta atención. Déjame, sí, claro, vamos con Carlos, el otro arbolito, o no sé si sacar otro arbolito. ¿Cómo ves, Carlos? No, es que yo creo que me estoy refiriendo a lo que es realmente fundamental, y es justamente el enojo de la DEA con el presidente López Obrador. Y tiene muchas razones la DEA para estar enojado con López Obrador, y no solamente tiene que ver con el llamado a Fer Cienfuegos, tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2021, tiene que ver con el hecho de que se haya disuelto la Unidad de Operaciones Especiales que estaba en Policía Federal y después en Guardia Nacional, que controlaba la DEA, con la limitación en la operación de agentes de la DEA en México, con la lentitud de las extradiciones, con el hecho de que ya no puede funcionar el avión que durante una década estuvo funcionando la DEA en el hangar del aeropuerto de Toluca en México, etcétera. Entonces hay muchas razones para las cuales la DEA está enojada con el presidente López Obrador, y yo creo que es correcto. Siempre he dicho en el libro, digo que los éxitos de la DEA son el fracaso de México. Mientras mejor le va a la DEA en confiscaciones, en extradiciones, peor le va a México. Pero déjame concentrar en lo que creo que es fundamental y donde sí quiero decir algo al respecto. Creo sinceramente que el mayor cáncer que tiene la democracia en México es el dinero que proviene del crimen organizado. Sí. Y es un tema demasiado serio para dejarlo a insinuaciones o a reportajes incompletos. Mira, Leo, el flujo del dinero en el crimen organizado es la derrota del Estado como el bien público, es la manifestación más vívida de la cooptación del Estado frente al crimen, es una derrota de la República. El dinero del crimen organizado en la política daña completamente la estructura social, y es por eso que el estándar probatorio de este tipo de acusaciones debe ser altísimo. Son acusaciones que no solamente dañan perfiles o candidaturas o partidos políticos. Lo que aquí estoy diciendo es que afectan el diálogo que mantiene el Estado con su población. El daño es enorme. Por eso, Leo, Denise, Pablo, no caigamos en la trampa de tratar este tema como si se tratara de un ordinario. En más de un sentido, lo diría, no lo politicemos, ¿no? Tratémoslo con la responsabilidad que merece, y eso significa exigirle no solamente más al análisis político, sino exigirle más al periodismo. Hay que decirlo, la neta del New York Times simplemente no alcanza este análisis probatorio. Y agregaría yo a las instituciones judiciales de Estados Unidos, que sentenció al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, con puros testimonios de testigos protegidos, sin presentar una prueba, Carlos, una prueba, no presentaron. Puros testimonios. Están mis columnas en donde precisamente hago esa crítica, y están mis diálogos precisamente. Yo estoy totalmente de acuerdo, es algo demasiado serio como para exigirle un estándar probatorio bajo. ¿Puedo yo revirar muy rápidamente? Pero rápido, para que entre. A ver, Carlos, ojalá tuvieras esa exigencia de estándar probatorio para los propios dichos del presidente, porque él también está afectando perfiles, reputaciones, relación bilateral. Esta cosa en la que acusa a YouTube de censurarlo porque bajan el video en el cual doxea a la periodista y mete ahí mismo a la Estatua de la Libertad, el gobierno de Estados Unidos, se envuelve en la bandera. Déjame ir con... que el presidente también sea más serio. Sí, déjame ir con Pablo. Pablo. Pues justamente, Leo, colegas, yo creo que lo esencial, de hecho, no creo que el árbol sea ni el que señaló Carlos al principio, ni el de Denise. La verdadera duda es a la que apuntaba Carlos después, pero desde otro ángulo. Nos debemos de preguntar en serio si es verosímil que el presidente haya aceptado dinero del crimen organizado. ¿Es verosímil que el presidente haya aceptado dinero del crimen organizado? Porque no solo son acusaciones foráneas, son acusaciones nacionales y de periodistas también domésticos. En mi opinión, sí es verosímil. Me parece muy verosímil que un personaje tan obsesionado con el poder, que lo anheló por tanto tiempo, con una amplísima evidencia de recibir dinero ilícito en sobres,
los sospechosísimos viajes a Badiraguato, el avance territorial del crimen organizado, la alianza electoral del 2021 en los estados del Pacífico y el Golfo, la liberación de Ovidio, los encuentros muy raros con la mamá del Chapo Guzmán y, en fin, el hecho de que considere el presidente a los criminales como parte del pueblo bueno, perdón, pero para mí es muy verosímil y me parece una duda suficientemente viable para perseguir. Más bien me parecería inverosímil lo contrario, me parecería muy inverosímil creer que López Obrador hubiera rechazado una ayudadita, una contribución diciendo, no, ¿saben qué? Muchas gracias, ahí la dejamos. Yo creo lo que estás diciendo, Pablo, es una especulación tuya, basada en los hechos que dices, pero es pura especulación tuya, o sea, es... Para ti sí se te hace verosímil, para cualquier otra persona puede ser lo contrario, ¿no? O sea, sí, es pura especulación, hay que decirlo, porque yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, de que hay que ser muy cuidadosos por lo que está en juego aquí, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que hay muchas razones para tener esas dudas. Por eso. Y las acabo de enumerar. Sí. Yo creo que hay que seguir picando piedra por ahí. Hay que hacer periodismo y cada nota abre camino. En ese sentido, a pesar de todas las equivocaciones que señalé del New York Times, me parece que la nota del New York Times no fue a fondo perdido ni echada en saco roto, porque puede seguir abonando en estas dudas que yo planteo, que me parecen muy viables. Pues mira, a mí yo te escucho y digo, bueno, pues sí puede ser verosímil, pero yo siempre he pensado que los políticos en México al más alto nivel no pueden ser tan tontos como para recibir dinero del narcotráfico, porque saben lo que eso significa, ¿no? Pero ya se nos acabó el tiempo. Les voy a regalar a cada quien 30 segundos de conclusiones, pero 30 segundos. Regresando, pésima reacción del presidente. Sí. Ilegal, violatorio de la ley, de doxear a la periodista. Dicho eso, yo creo que debemos discutir en esta mesa la infiltración del narcotráfico en las contiendas electorales. ¿Sí? Cómo se están matando a candidatos cada tercer día. El dinero ¿Se quedó Marabati o se quedó sin candidato? Sí, redes criminales que van avanzando territorialmente y que ya empiezan a operar en términos de colocar candidatos, vetar candidatos, matar candidatos. El dinero sucio, o sea, el gran tema en los 80s, en las elecciones, y los 90s en México era el tema de la equidad, y ahora es el tema de la infiltración del narco y el dinero sucio. Muy bien, 30 segundos, Carlos. Dos cosas. La primera, afortunadamente Pablo, que es un excelente analista, no es fiscal general de la República, porque de otro modo, bajo este estándar probatorio, estaría la mitad del país preso, ¿no? Y para ser claro, el presidente se ha excedido con sus palabras y con sus acciones, y eso es injustificable. Sin embargo, escuché de un par de ustedes señalar la palabra tirano, utilizar la palabra tirano para referirse a él. Yo invitaría a guardar esos adjetivos, esos sustantivos, para cuando la realidad lo amerite, porque si todo es tiranía, entonces entonces ya nada es tiranía. Hay que cuidar un poquito mejor las palabras que utilizamos para describir una república en la que vivimos ahora y un presidente que está por irse del poder de aquí a unos meses. Eso nada tiene que ver con la tiranía. 30 segundos, Pablo, por favor. Bueno, Leo, una cosa muy interesante también creo es la enorme relevancia, para mal, que siguen teniendo las mañaneras, Leo. ¿No? Uno pensaría que en la carrera electoral, en el cierre del sexenio, pues las mañaneras pasarían a un segundo plano, eclipsadas un poco por las campañas, pero está sucediendo todo lo contrario. Creo que las mañaneras están adquiriendo mucho más relevancia en el cierre, incluso creo que podrían opacar a ambas candidatas, ¿no? Con López Obrador en el centro, un poco para tiros y troyanos, porque para unos, pues el presidente está desembuchando todo,
incluso confesando crímenes como lo de Saldívar o ahora haciendo delitos en vivo como doxeando. Y para otros precisamente pues porque sigue siendo una herramienta de gobierno donde se acapara toda la atención, distrae, pone agenda e incluso opaca, ¿no? Muy bien. Gracias, los despido rápido porque tenemos mucha prisa. Gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos con nuestra mesa tradicional de encuestadores.